9:04, está con nosotros el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola Mauro, un gustazo. Ahí procesando, masticando las emociones del momento histórico que estamos viviendo todavía. Días tensos, ¿no? Son tensos, son cansadores. ¿Cómo lo evaluarías? ¿Cómo lo interpretarías estos días o estas últimas 2 semanas? Mira, es que es más que 2 semanas. Fue un año tan Yo lo sé. difícil, Sí. un año tan difícil, tan intenso, y que esta primera parte del proceso haya terminado tan bien, con un triunfo tan contundente, con una participación. Mira, todos los países que han tenido elecciones en pandemia han bajado en promedio su participación electoral respecto a la última elección en 8 puntos. Y Chile la subió respecto a su última participación electoral más o menos en lo mismo. En pandemia, en una pandemia que estaba particularmente dura. Entonces, yo por lo menos estoy muy contento y el resultado fue demasiado categórico. Entonces, hemos trabajado tanto por esto. Por cierto, son miles los que han dado la pelea, pero yo estoy muy esperanzado con lo que viene. Una de las cosas que más sorprende en las últimas horas, yo partí la editorial del día de hoy, es que pareciera que uno está mirando al espejo el resultado del domingo y como que se da vuelta, porque de repente yo he escuchado declaraciones que yo digo, ¿quién ganó? ¿El 20 o el 80? Esa es la sensación, ¿quién ganó? ¿El 20 o el 80? Porque además, en las últimas horas, diputado, nos enteramos, gracias a CIPER nuevamente, de que se le rebajaron 1.400 millones nuevamente a Penta por gastos que se justifican por ser gastos jurídicos, según lo que se presentó por parte de la empresa y lo que dijo también el director del Servicio de Impuestos Internos. En las últimas horas, tanto el Ejecutivo como diputados de RN y Gabriel Silver de la Democracia Cristiana vuelven a colocar el proyecto para levantar las inhabilidades para los alcaldes, para que no tengan que renunciar ahora en estos días de noviembre y puedan presentarse a gobernador regional, a diputado o a senador. Acá para aterrizar las cosas, la situación de Raúnich y Paredes, Punta Arenas y Natales, por ejemplo, que están esperando este proyecto. ¿No se entiende? ¿No entendieron? Te agrego una cosa. Aprobamos la posibilidad del segundo retiro y el gobierno amenaza con ir al Tribunal Constitucional. Lo dije ayer, además, ¿no? No entendieron, no quieren entender. Ayer Monkeberg dijo, hay que desdramatizar. Perdón, es que el país está así, hoy llegamos a cómo estamos, porque siempre se desdramatizó lo que en rigor habría que dramatizar. Creo que nos falta dramatizar un poquitito más. Mira, Mauro, yo creo que hay ciertos sectores de la derecha y de la élite que están haciendo una cuestión que es muy peligrosa, que es tratar de descafeinar, por decir de alguna manera, el resultado. Y están hablando de la fiesta de la democracia, de que todo el mundo se expresó, pero acá yo quiero ser muy claro también. Esto evidentemente es un triunfo de la democracia y del pueblo de Chile, pero hay una posición política que perdió, que fue derrotada, que es la que quiere mantener las cosas como están. Y en la medida en que sigan comportándose de la misma manera que lo habían hecho antes, es evidente que no va a ser posible tener un nuevo pacto social. Entonces, yo a lo que llamo es a estos sectores de la élite y de la derecha a decir, a entender el mensaje del pueblo del domingo y que por lo tanto abrirse a estas transformaciones y cambiar la actitud. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. ¿Por qué estamos discutiendo un nuevo 10%? En la Comisión de Constitución, yo voté a favor recién este miércoles. Lo estamos discutiendo porque el Estado no se ha dado cuenta de la magnitud y transversalidad de la crisis y por lo tanto las familias la siguen pasando mal. El ministro Briones, el ministro de Hacienda, decía, no, es que 4 de cada 10 familias han recibido el ingreso familiar de emergencia. Y yo le decía, ¿y las otras 6 de esas 10? En Magallanes llevamos más de 80 días en cuarentena. En Arica llevan 100 días en la segunda cuarentena. Usted está pensando solamente en las comunas del sector oriente de Santiago. Lo mismo tú mencionabas respecto al caso de Penta. Entonces, hay un montón de cuestiones que ya basta. El pueblo se expresó soberanamente y acá hay una posición política que perdió y por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es hacer valer ese triunfo. Y hacer valer ese triunfo significa también abrirse y que los partidos políticos, yo soy militante de un partido político, Convergencia Social, seamos humildes, entendamos que también somos parte de los impugnados, hagamos autocrítica y abramos el proceso para que este no sea solamente de los partidos políticos, sino de la sociedad entera. Y ese es lo que nosotros nos vamos a dedicar con mucha fuerza en la región de Magallanes, por lo menos, bueno, en todo Chile, pero en lo que a mí me corresponde en la región de Magallanes. Ayer alguien en redes sociales me dice, ¿qué opinas de Luis Vidal? O ahora, ¿qué dices respecto
yo no tengo idea por qué me preguntan o me hacen responder a mí por usted. Usted dice una cosa y hay algunos usuarios de Facebook que me preguntan, bueno, ¿qué opináis de lo que dice Boric? Yo no tengo nada que ver. Yo entrevisto a Gabriel, tenemos una relación bastante afable. Cuando hay que agarrarse, nos agarramos y hablaremos y dialogaremos. Pero yo no tengo por qué responder por Gabriel. Así que le voy a hacer la pregunta que me hicieron a mí. Usted dijo que desde el Frente Amplio estamos comprometidos en asegurar que independientes tengan iguales oportunidades para ser electos en la Comisión Constitucional y que además el proceso constituyente tenga activa participación ciudadana. Y después, dice este usuario de Facebook, dice el diputado Boric y proceso constituyente, no hay una virtud en sí misma en ser independiente. Pinochet era independiente, Andrónico Luksic es independiente. Independiente puede ser cualquier cosa también. A propósito de la participación de los independientes, y en realidad si los partidos políticos van a abrir puertas y ventanas para que entre este aire fresco, por decirlo de alguna manera, porque los independientes y las independientes en esta convención constitucional paritaria, importantísima, la primera en el mundo, no tienen el mismo rayado cancha por diputado. Ustedes, los partidos políticos, tienen ventaja por sobre las y los independientes. Mauro, las dos cosas que tú leías son ciertas. En primer lugar, nosotros estamos comprometidos con igualar esa cancha. Yo presenté un proyecto de ley y que lo aprobamos, de hecho, en la Comisión de Constitución y en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado, para que las firmas que tengan que juntar los independientes no sean ante notario, como las han tenido que juntar los partidos. Yo mismo, cuando fui candidato en la primera elección, tuve que juntar firmas ahí en la calle, en Lautaro Navarro, ante notario, que era tremendamente complejo. Bueno, ahora los independientes no van a tener que hacerlo ante notario, va a poder ser mediante clave única, solamente digital. Bajamos el número de firmas que se tenían que firmar, que se tenían que juntar, para que puedan presentarse. Además, estamos diciendo, los independientes pueden presentar listas propias. Recordemos el caso, por ejemplo, de independientes que perdían porque en el fondo competían contra toda otra lista de partidos. En este caso no, los independientes pueden agruparse en función de afinidades políticas y presentar una lista propia. Por lo tanto, todo eso es cierto. Y también es cierto que independientes, bueno, ¿qué puede ser qué es ser independiente? El señor, por ejemplo, Mario Esquivel, que es un ex candidato a diputado, compitió contigo, ¿no? ¿El 2017? Sí, compitió alguna vez, sí. Pero de ultraderecha, pero no milita en un partido político. Es independiente. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF, comprometida hace años con las luchas de los trabajadores y los movimientos sociales, también es independiente. Entonces, los independientes no son todos lo mismo. No necesariamente por el hecho de ser independiente eres bueno. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría que Doris Sandoval fuera constituyente. Encuentro que es una jugada responsable, que se ha sacado la cresta todos estos años por defender los derechos de los más débiles, pero si me dicen, no, es que todos los independientes son igual, no, pues no son lo mismo. Hay que hacer una diferenciación. ¿Qué es lo que representa cada uno? El otro día veía un comentario, decía, un diálogo entre dos personas. Yo soy independiente, le dice la primera persona, y le responde de vuelta, independiente, ¿y eres pro mercado o pro Estado? No, soy independiente. ¿Y estás a favor del respeto a la diversidad sexual o eres homofóbico? No, es que soy independiente. Bueno, ¿y estás a favor de derechos sociales garantizados por el Estado o estás de acuerdo con la privatización de la salud y de la educación? Soy independiente. O sea, si te das cuenta, todos tienen el deber de expresar su posición política. Ser independiente no es una virtud en sí misma, tal como ser militante del partido tampoco. No es ni una virtud ni un pecado. Acá la gente tiene que ser muy clara en que cuando se vote por convicciones, por trabajo, por gente que esté vinculada con el territorio. Eso es por lo menos lo que nosotros vamos a impulsar. Nosotros hemos dicho que en el Frente Amplio vamos a abrir nuestras listas a candidaturas independientes que tengan una trayectoria y un trabajo en el mundo social independiente, más allá de que no piensen exactamente como nosotros, porque no les vamos a pedir un carnet de militancia ni mucho menos, y porque la convención no puede ser solo de los partidos políticos. Tiene que estar representada la diversidad del mundo social que se expresó categóricamente el domingo pasado.
Incluidos los partidos políticos, porque esa casa que claro, porque esa casa nueva que se va a construir, que va a necesitar muchos maestros y maestras, tienen que ser del 100% de la población, también el 20% que votó por el rechazo, pues, obvio, también el 20% si tiene que estar todo. Y respecto a los partidos políticos, déjame ponerte otro ejemplo. Luz Bermúdez, presidenta de Convergencia Social, dirigente sindical, psicóloga, trabajadora del CESFAM Mateo Bencur, dirigente, vocera en su momento de la coordinadora No Más AFP, feminista. Ella, por el hecho de ser de militar en un partido, tiene que estar estigmatizada y no puede ser parte de ningún proceso. No, pues la cuestión no funciona así. Esto hay que juzgar en función de ideas, convicciones, trayectoria, trabajo. Independiente, no neutral. Independiente, pero no neutral. Exactamente. Los independientes no son neutrales. Ese es el punto. Ese es el punto. Para lado y lado. Ahora, ¿usted cree que alguien que hace política, que es una figura pública, que es una autoridad electa, como por ejemplo el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, yo sé que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a guardar, que el voto es secreto, pero cuando uno es una autoridad, cuando uno va a presentarse a una reelección a un cargo público o es el que conduce los destinos de una comuna, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Tiene que dar a conocer su pensamiento político, su ideología, su forma de ver la vida, si votó apruebo o rechazo, si está a favor de una convención constitucional o una mixta? ¿Hay una responsabilidad, un deber de una figura pública, de un político, de una autoridad electa popularmente? Yo creo que las autoridades y quienes tenemos cargos de responsabilidad política, electos además por la ciudadanía, tenemos el deber de transparentar cuáles son nuestras opiniones políticas en los temas relevantes del país. Y eso no solamente cuando nos conviene o cuando la situación es favorable a lo que nosotros estamos defendiendo, en todas las circunstancias. Yo he sido muy claro, cada vez que he tenido posiciones, las digo públicamente y la gente me juzgará por ellas. Pero el esconderlas en que el voto es secreto para una autoridad que fue electa, que tiene como mandato representar a la ciudadanía, me parece que linda en la cobardía. ¿Sabe por qué lo planteo, diputado? Porque hay varios, y en el caso del alcalde también pasó, él hizo una campaña como independiente, siendo RN, dijo que él era independiente, siendo muy cercano a Piñera, el más cercano a Piñera en la región de Magallanes, sigue diciendo que es independiente. Entonces me planteo, pongo a Radonich de ejemplo, porque me pasó antes de ayer, que en una entrevista simplemente me dijo, no, ya pasó la vieja. Le estuve preguntando 2 meses antes del plebiscito y no lo quiso decir. Yo dije, bueno, después del plebiscito lo hablaremos, ok. Se lo vuelvo a preguntar y no me quiso decir, me dijo, no quiero, no lo voy a decir. Me parece tan extraño, me llama tanto la atención que alguien, insisto, no quiero hablar solamente de Radonich, pongo el ejemplo de él porque me pasó y me ha dado vueltas todos los días y digo, hay una responsabilidad, porque si no, ¿para qué uno hace político? ¿Para qué figura público, política? ¿Para qué es alcalde? Uno de los momentos más importantes de transformación en el país, como una figura pública que tiene responsabilidad, que ha sido electo para representar, no va a expresar su opinión siendo que la tiene. Entonces, lo que queda suponer, claro, es que la tiene, es impopular y por lo tanto mejor no quemarse. Y eso a mí me parece que no corresponde. Yo respeto a la gente que vota rechazo. Y creo que eso es importante también decirlo. Uno tiene que respetar a quien piensa diferente. Y este país lo vamos a construir entre todos. Y vamos a seguir viviendo en el mismo país los que votaron rechazo y los que votaron apruebo. Y tenemos que ponernos de acuerdo respetando la mayoría de la gente. Y por lo tanto acá... Y por lo tanto acá quienes quieran establecer poder de veto y que esto se vote al final todo por 2/3 para tratar de tener el poder de veto final, cuestiones así, no se las vamos a aceptar. Ya tiró 2 nombres que le gustaría que fuesen constituyentes, pues, 2 mujeres, Doris Sandoval y Luz Bermúdez. Ha conversado con ella, tienen más o menos, ya están preparando o ya están conversando, tienen candidatas o candidatos para esa elección de abril, pero además, paralelamente, yo imagino se está negociando, se está conversando, dialogando con el resto de los partidos, porque todos dicen, bueno, lo ideal es llevar una sola lista en la oposición, pero yo lo veo tan lejano eso. A ver, el tema de las listas tiene diferentes pros y contras. Efectivamente, la dispersión favorece la sobrerepresentación de quienes quieren que nada cambie. En este caso, la derecha, que seguramente va a ir en una sola lista. El problema de toda la oposición ir en una sola lista es que queda muy poco espacio para un montón de candidaturas que merecen estar en la papeleta. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio. Si logramos encontrar ese equilibrio en una sola lista, bienvenido sea. Si no, en 2, a mí me parece que sería razonable, pero no más de 2.
Más de dos No listas más, es un desastre. Más de dos listas es un desastre en términos de resultado electoral. Además, hay que considerar que legítimamente un grupo de independientes puede querer no presentarse en lista con los partidos políticos. Por ejemplo, a mí me gustaría que, si es que vamos en dos listas, vaya la Exconcertación y el Frente Amplio con el Partido Comunista en una lista. Y que ¿Y los independientes? Y en esa lista le abramos el paso a los independientes. Por ejemplo, en Magallanes se presentan 4. Tenemos que presentar 4 candidatos. Bueno, que sean 2 personas que sean independientes. Por ejemplo, yo esto no lo he hablado con la Doris, lo digo como algo que a mí me parece que es una persona que tiene una trayectoria que sería bonito que esté representando a la constituyente. Pero, por ejemplo, Doris Sandoval, alguien del movimiento feminista, que de hecho han tenido muchas discrepancias con nosotros, o alguien del movimiento socioambiental que han dado tantas peleas en Magallanes, que no son militantes de partido, que hemos tenido diferencias, y algún representante del PC, algún representante de Convergencia Social, que es el partido que es más fuerte del Frente Amplio en Magallanes. Y juntarnos por no decir que es casi el único, diputado. Esta fuerza común, un poquito. Pero bueno, pero no importa, estamos en Convergencia. Y colaborar, no competir entre nosotros, apoyarnos. Y con la lista que haya de la Concerta, que quieran tirar de candidatos a constituyentes, tenemos que ponernos de acuerdo en la convención también. Entonces, establecer ciertos mínimos programáticos comunes. Vamos a recuperar el agua para los chilenos y que no sea un bien que tenga prioridad de uso privado. Vamos a reconocer constitucionalmente a los derechos de los pueblos originarios. Vamos a descentralizar definitivamente el país con todo lo que eso significa, y eso es un tema al que con mi equipo le vamos a dedicar principal prioridad durante todo este año. Y cuestiones así, y eso va más allá de las listas. Entonces, yo por lo menos estoy esperanzado. Ojalá que los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, todos estemos a la altura del momento y sepamos entender de que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Tengo una duda. En el distrito 28, me acaban de enviar una información donde el distrito 28 somos nosotros, ¿no? Magallanes. Sí. Se van a elegir 3 constituyentes y se van a presentar. Las listas son de 6, tengo entendido acá. ¿Número de candidatos? Son de 4. Yo tenía de 4, pero acá me sale una lista que son de 6. Las listas siempre son del número de candidatos, el número de que se elige más 1. Sí, y vamos a ocupar el sistema de Hunt, lo mismo que se ocupó en las últimas parlamentarias. Así es. En las últimas parlamentarias, la lista del Frente Amplio sacó casi el 40% de los votos. Ya, mira, tengo una duda, diputado. Un paréntesis, sigue al tiro con eso para explicarlo. Me parece muy interesante que, de acuerdo a la ley 21.216, son 6 cupos por lista, me están diciendo. Veamos. Ya, yo tengo entendido que son 4, pero por eso lo pongo ahí sobre la mesa. Para que, ya. No, estoy seguro que eso es un error, son 4. Son 4. Y hay que ver qué es lo que pasa con el tema de los escaños para pueblos originarios, que se tiene que definir en el Senado, porque en una de esas, en Magallanes, o sea, no, más que ya eso, los territorios ya no tienen que ver con las regiones administrativas, sino con los mismos pueblos originarios. Ajá. Esperemos que el Senado esté a la altura y establezca justamente los cupos para pueblos originarios. Ya, eso, ¿cuándo de nuevo se va a ver? Porque se ha pospuesto en tantas ocasiones, parece chiste. Se debiera ver en el Senado el martes. El otro martes, ya, ok. Sí. 10%, segundo retiro del 10%. Usted votó a favor en la Comisión de Constitución, 11-1, hubo un solo, Alessandri nomás el que votó en contra, tengo entendido. Alessandri y Coloma que no fue a votar. Coloma que no fue. Exactamente. ¿Qué cree que va a pasar en sala y después qué cree que va a pasar en el Senado? La gente está muy expectante, ¿no? Y además los parlamentarios del oficialismo dicen, bueno, los que apoyan, ¿no? Se sienten casi obligados, dice el gobierno no ha respondido y claramente decía, hay que hacer algo con la gente que está hasta el cogote, con las deudas o con las necesidades. Eso es lo que el gobierno no entiende y a mí me sorprende el nivel de ensimismamiento y falta de contacto con la realidad por parte del gobierno. Yo le decía el caso de Magallanes, que tenemos cerca de 85 días en la segunda cuarentena, en donde hay un montón de gente que ha visto disminuidos sus ingresos a 0 y muchos otros que están con ley de protección al empleo y por lo tanto con un 30% de los ingresos, que está dificilísimo encontrar pega, que el sector gastronómico, el sector de turismo, el sector de la cultura no tienen para cuándo todavía. Vamos a tener una reunión con ellos de nuevo ahora pronto, hoy día o mañana. Y el señor Briones dice, no, esto se está reactivando completamente y el Estado ha ayudado a todas las familias. ¿Dónde? Si no les está llegando.
Entonces, lo que nosotros decimos es, si es que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo, bueno, vamos a tener que recurrir a este mecanismo, desgraciadamente. No es lo ideal, no es lo ideal, pero es una interpelación a señores que están en el gobierno hoy día, tienen que hacerse cargo y no desconozcan la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces, por eso yo voté a favor. Y ojo que no es solamente ese proyecto, porque está el segundo retiro, está la discusión también respecto de la posibilidad de retirar el total de los fondos a quienes hayan sido declarados con una enfermedad terminal. Está el retiro forzoso a quienes tengan deudas alimenticias. Y está además la posibilidad, que esto es más complejo, y va a tener una serie de vicisitudes en la tramitación, pero lo estamos discutiendo también, de que quienes están jubilados por renta vitalicia también puedan efectuar un retiro, pese a no tener fondos propios, que es una discusión que es bastante compleja. Pero, sí, porque hay varios millones que se quedaron sin fondo con el primer retiro. No, pero eso no tiene, eso es otra cosa diferente. Quienes se quedaron sin no, te entendí mal entonces, mal. Quienes están jubilados por renta vitalicia, o sea, que en el fondo perfecto. le venden a la compañía de seguro el ahorro que tenían y tienen hasta que fallezcan tienen un monto asegurado. Y ellos no pudieron realizar ningún retiro en el primer 10%. No estaban incluidos. Entonces estamos viendo una alternativa para ellos. No, en el caso de la gente que retiró todos sus ahorros, que es cerca del 20% del total, no tendrían ahorros que retirar en este caso. Ya, pero ¿vas a aprobar un segundo retiro del 10%? Yo lo aprobé en comisión y lo voy a aprobar en la sala. No, yo lo sé, en comisión. ¿En sala? Sí. Lo voy a aprobar en la sala, sí. ¿Qué crees que va a pasar? Porque el Estado no ha respondido. Entiendo. Sí, porque además eso es lo que hemos conversado con varios desde hace un par de meses, cuando se les preguntaba por un segundo retiro, y decían, si el gobierno cumple, si el gobierno satisface las necesidades o ayuda a la gente, como se ha venido conversando y dialogando, pues obviamente es mejor no sacar un segundo retiro, pero no han estado esa respuesta. Perdieron mucha credibilidad en el gobierno. Sí, la primera vez nos dijeron, Evelyn Matei dijo que se iba a incendiar Chile, con esas palabras, que se iba a incendiar Chile si se aprobaba. El ministro Briones anunció las 7 plagas de Egipto. Entonces, y no pasó nada, o sea, pasaron cosas buenas. Entonces, se reactivó la economía, la gente pudo pagar parte de sus deudas. Decían, no, que la gente va a ir a comprarse plasma. El 60% lo ocupó totalmente para pagar deuda, porque estaban acogotadísimos con los intereses. Entonces, dejemos de ningunear al pueblo, por favor. Eso es lo que le digo al gobierno, dejemos de ningunear al pueblo y hagámonos cargo de la realidad que está viviendo la mayoría del pueblo de Chile. ¿Estás de acuerdo con que se levanten las inhabilidades de los alcaldes? Porque nos pusimos a conversar de eso, pero nos fuimos para otro lado después. Sí. No estoy de acuerdo, me parece que es meterle letra chica a un proyecto que costó mucho sacar, que es el límite a la reelección, empezar a jugar en las citas musicales, y ayer lo discutimos en la Comisión de Constitución, yo anuncié mi voto en contra y al parecer, por lo menos lo que vimos en la Comisión de Constitución ayer, lo vamos a votar la próxima semana, no habría mayoría para eso, por lo menos en la Comisión, pero hay partidos políticos que están presionando mucho, para eso, porque en el fondo quieren seguir en la misma, pero como que no entienden el mensaje, por lo mismo que decías tú y ahí es importante, Mauro, decirte que a usted podrá gustarle la postura que yo tengo o podrá estar en desacuerdo con la postura que yo tengo, pero no todos los políticos piensan lo mismo. Entonces meter a todos los políticos en el mismo saco y decir son todos iguales, hace que quienes son corruptos, quienes han robado, quienes quieren hacer trampa, se queden tranquilos, porque total todos son iguales, y no todos somos iguales. José Márquez pregunta, varias preguntas, ¿verdad? Pero José me dice, Mauri, por favor, buen día. Me gustaría que le preguntes a Boric si podemos elegir personas ajenas a los congresistas, que estén vigentes, como un profesor de historia, un médico, un representante de las juntas de vecinos, por último, una persona común. ¿Es posible? ¿Es posible, diputado? Es totalmente posible. O sea, si hay, por ejemplo, no sé, pero esta gente también tiene posiciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, sí. Un doctor como el doctor, qué sé yo, bueno, es que no quiero poner nombres para no juzgarlo, pero sí, puede ser, si hay alguien que quiere ser candidato constituyente, tiene el derecho a juntar sus firmas y presentarse. Y en el caso de tener un marco de convergencia respecto a las transformaciones que queremos hacer, nosotros desde el Frente Amplio, por lo menos, hemos dicho de que vamos a abrir la lista que presentemos también a candidaturas independientes. Como yo espero, insisto, y le estoy poniendo quizás mucha presión, pero como ojalá que Doris Sandoval, que es independiente, que no milita en un partido político, con quien hemos tenido diferencias en su momento, ojalá ella como independiente sea candidata también. Ya la postulaste ya, pues. Vas a tener que hablar nomás más rato con ella.
O sea, a ver, mira, eso es una decisión de ella. Yo sé que a ella también le están diciendo desde diferentes organizaciones también. Pero es una decisión, claro, que depende de ella. Lo que yo digo es que no es requisito ser militante de un partido político para ser una persona comprometida con las luchas sociales que ha dado el pueblo de Chile y con el bienestar del pueblo de Chile. Y por lo tanto, los partidos políticos tenemos que entender el mensaje, actuar con humildad y abrirle la puerta a esa gente. Ahora, no todos los independientes son iguales. Ese es mi punto. No todos los independientes piensan lo mismo. Quienes son independientes tienen que definirse también qué es lo que piensan respecto a los temas que se están discutiendo y no esconder la pelota sencillamente desde el no, yo soy independiente, hago cualquier cosa. Lo último, diputado, me imagino que sabe, ¿no? En Argentina van a abrir las fronteras, van a dejar entrar turistas, van a recibirlos a partir de fines de noviembre o los primeros días de diciembre para temporada alta. Acá en Chile eso está bastante lejano, son dos puntos de vista absolutamente distintos. Entiendo que se va a juntar con el rubro, no sé si gastronómico turístico, que está muy complicado a nivel local. ¿Se podría ver esa opción de abrir la región de Magallanes para el turismo, después de todo lo que ha pasado? Sabemos el tema de los cruceros, todo lo que hemos conversado durante todo este año. No me corresponde tomar la decisión a mí, eso lo tienen que tomar las autoridades sanitarias, pero después de todo lo que hemos pasado en los últimos meses, yo veo que mientras no haya control más claro del virus, y acuérdate que el Paine se abrió en algún momento, se abrió como una o 2 semanas, y inmediatamente aumentaron los contagios. Y por ahí quizás partió Natales había estado bien y después Natales se disparó también. Entonces yo creo que en este momento sería una irresponsabilidad plantearlo así nomás. No tengo muy claro qué es lo que están pensando en Argentina, porque en Argentina no están nada bien tampoco. No. En Magallanes estamos al tope con los traslados que se han hecho. Hay gente que ha fallecido, que fue trasladada, que fallece lejos de su familia. Entonces lo que nosotros le hemos planteado al ministro Lucas Palacios, al ministro de Hacienda, es que acá tiene que haber un plan de reactivación y de apoyo a la industria turística, a la industria gastronómica y al mundo de la cultura, que son los que más golpeados han estado y que no tienen un poco para cuánto. Y vamos a seguir insistiendo en eso, pero yo no veo que sea posible abrir las fronteras así nomás pronto. Además, la misma gente ha pedido que, por ejemplo, en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, sean más estrictos los controles. Entonces, pedir después como, no, ¿saben qué? Mejor abramos, yo creo que sería un poco contradictorio con cómo se han manejado las cosas hasta ahora. Que justo ahora estamos empezando a tener una tendencia a la baja. Sí, o sea, se supone, algunos incluso tienen la esperanza que la otra semana salgamos de cuarentena, no lo sé, es la esperanza que plantean muchos, que dicen y que se comenta, pero a propósito del aeropuerto, LATAM aumentó, o va a aumentar en un 33% sus operaciones y proyecta 7 frecuencias diarias a Magallanes, cuestión que también preocupa y dice, vaya, ¿en serio? Todavía no salimos de cuarentena y ya están avisando. No había escuchado eso, yo viajé recién y había solamente un vuelo diario. No, se va a aumentar. Pero de 1 a 7 me parecería a 7 frecuencias semanales entre Santiago y Punta Arenas aumentará la TAM durante el mes de noviembre. Semanales, Mauro. Perdón, semanales. ¿Dije diaria? Dijiste diario. Me equivoqué, disculpa. Semanales. Sí, estaban 5 y además estaba volando, por lo menos lo que me ha tocado a mí, en los aviones grandes con distanciamiento al interior del mismo avión. No me interesa defender a la TAM en ningún caso, sino me interesa defender de que quienes entren a Punta Arenas en el aeropuerto están siendo muy estrictos con el control del PCR. Me tocó verlo, digamos, así que también un saludo y un respeto a los funcionarios de la Seremi de Salud, del hospital, a los funcionarios de salud que se han sacado la cresta tratando de hacer, bueno, todos los esfuerzos para que estemos bien, para cuidarnos. Lo último, me tengo que ir al corte. ¿Tienen algún candidato a gobernador regional? ¿Van a apoyar a alguien? ¿Van a omitir? ¿Cuál es la idea en términos de esta figura tan importante que van a tener las regiones? Súper importante. Todavía se está discutiendo, pero lo que yo quiero decir es que si la oposición no va unida a la elección de gobernador regional, se va a perder. Y ya hemos visto cómo el desastre que ha sido la administración de Sebastián Piñera para en el manejo regional no tienen ninguna prioridad respecto a Magallanes. La derecha no ha demostrado capacidad de gobernabilidad en Magallanes y por lo tanto creo que dadas las condiciones de nuestra región, hay que hacer un esfuerzo y mostrar generosidad para que tengamos, ojalá, una sola candidatura de toda la oposición para gobernador regional. Yo por lo menos estoy dispuesto a empujar eso. Ya, pero ¿qué? ¿Apoyar al que gane en un mes más, el 29 de noviembre, la primaria? Porque ustedes no van a primaria. Nosotros no vamos a primaria allá, no vamos a primaria allá. Puede ser,
es una opción. Que tenemos que discutirlo. También entiendo que el doctor Bukosic se había presentado como precandidato. Tenemos que discutirlo. Yo creo que tenemos que ahí tener generosidad y llegar a un acuerdo, porque hemos visto lo malo que ha sido la derecha para Magallanes. 4 intendentes en 4 años y la vez pasada lo mismo. 4 intendentes en 3. La vez pasada lo mismo, no tienen ni un plan para Magallanes. Andan haciendo anuncios ahí después de todo el tiempo que hemos peleado por el plan de desarrollo de zonas extremas. Ahora viene Piñera y anuncia una cuestión hacia el tuntún sin dar ningún detalle. La UMAG la tienen terrible abandonada. El caso de la Antártica, en donde ha sido terriblemente dejado. Entonces, yo creo que como oposición tenemos que ponernos de acuerdo, tener un proyecto único para la región de Magallanes. Diputado Gabriel Boric, un gusto como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo, Mauro. Buena jornada. Que no te sigan interpelando y ahí mándamelo a mí directo. Te lo retuiteo. Chao, pausa. Chao.